Hola, hola Gusti, ¿cómo andás? Che, Gusti, hola Fede, ¿pudiste? Muy bien, Hola, sí, Fede, sí, ahí ¿pudiste? estamos. Era fácil. Sí, aguantá que vamos a poner más cómodos. Dale, yo también. Sí, ahí estoy. Ah, listo, mejor. Sí, ¿Todo bien? el Qué sonido. calor, ¿eh? Sí, está pesado, por lo menos por acá está pesado. No, acá también, ni te digo, la verdad. ¿Mucho laburo? Me imagino, sí, bastante. Hoy un día un poco atareado, complicado con trabajo, pero bien. Con los mismos proyectos de siempre dentro del estudio. Y bueno, en esa idea, ¿no? De poder llevar cada vez más soluciones en el menor tiempo posible y con el menor costo posible también. Como Sí. te comentaba los días que hablamos, nos dedicamos dentro del estudio jurídico en el que trabajo, a la defensa integral del personal policial de la provincia de Santa Fe. Eso lleva consigo por ahí eh, el incremento en la cartera del cliente y en las necesidades de cada cliente de resolver los problemas que vienen teniendo eh, en la mayoría de los casos por realizar sus tareas habituales, ¿no? Para los que han sido encomendados. Mayormente que son siempre muchos sumarios, ¿o no? Sí, lo que abundan hoy en día son los sumarios administrativos, al personal policial, que bueno, en este ciclo de charlas por ahí, si se quiere un poco más descontracturado, se puede introducir, ¿no?, este tema de los sumarios administrativos que se les formulan a los empleados policiales, que en la actualidad son procesos largos, tediosos, donde muchas veces se cercena de alguna manera, ¿no?, el debido proceso o la defensa de los policías, al contrario censo de cualquier procedimiento público donde prima e impera, ¿no?, el principio de inocencia cuando se trata de policías, tanto en el proceso penal de Santa Fe como en el proceso administrativo de la provincia de Santa Fe. Generalmente se aparta de ese criterio, ¿no?, donde se tiene que estar en toda etapa del proceso a la inocencia o al estado, a la presunción de inocencia del justiciable, o en este caso hay siempre como una autoría, un principio, perdón, mejor dicho, de una apariencia de responsabilidad que da a entrever una cierta culpabilidad anticipada en el personal policial. ¿Cuánto El hecho de que... dura, ¿Cómo? cuánto dura un proceso, más o menos, Un de... proceso administrativo, si vamos al decreto 4055 del año 1977, se establece que tiene que durar 15 días, prorrogables por otros 15 días más, donde se tiene que iniciar y concluir el sumario y resolverse, en definitiva, ¿no? Sea con una medida de corrección, sea con una medida de suspensión o sea con un sobreseimiento o un archivo disciplinario. Por lo general, en Santa Fe se apartan de esos plazos, ¿no? Indicándose que, bueno, que son solamente ordenatorios para no hacer decaer el derecho de la administración pública por un lado, pero a la vez generan un perjuicio, entiendo, irreparable para los justiciables, porque en la práctica tenemos sumarios que perduran abiertos por lo menos 3 4 años más también, ¿Cuánto? gente en situación de revista de disponibilidad, que sería la disponibilidad de una medida cautelar. Vamos a compararla con el proceso penal, es como una prisión preventiva, si vamos al caso, es el apartamiento, es la necesidad de cautelar que tiene la administración para que determinado policía investigado en la probable comisión de una falta o algún delito no entorpezca eh, ni el accionar jurisdiccional ni la prueba, ¿no?, que se va a colectar y se va a rendir en un procedimiento administrativo. Entonces hay cierto abuso, también parte de la indeterminación, ¿no?, que nos brindan las normativas, las leyes, los reglamentos policiales en Santa Fe, que son a esta altura obsoletos. La mayoría de esos decretos y reglamentos datan de 1977, 72, que también tenemos que analizar, no en lo técnico solamente, sino de alguna manera histórica, ¿no?, el porqué, el cómo y el carácter de la necesidad de una reforma, ¿no? En ese sentido estamos trabajando con leyes y reglamentos que vienen, como, bueno, no hace falta aclararlo,
de una época donde no había un gobierno democrático, ni en Argentina ni en Santa Fe. Se sancionaron este tipo de reglamentaciones con las que todavía seguimos trabajando, que, bueno, me parece que con el avance del tiempo y con la modernización, incluso no solamente de la policía, sino de la sociedad en general, debemos encaminarnos inexorablemente a lo que es una reforma en la ley de personal policial y en todas las normativas no conexas. Sí, me parece. Contestando tu pregunta de cuánto dura, debería resolverse en un mes, no pasa, duran años, sobre todo cuando se pide se solicita algún tipo de medida no extintiva de la relación de empleo público, que suele generar o prorrogarse por mucho tiempo más, generando, como te digo... Y disculpame, mientras dura todo mientras que dura todo ese proceso, que puede ser hasta 4 años, como me acabas de decir, el personal policial en ese momento no puede trabajar, ¿o sí? No puede trabajar porque está apartado de las fuerzas de seguridad. Siempre que se le aplique la situación de revista de disponibilidad, porque puede también pasar que se instruya un sumario administrativo sin el pase de disponibilidad, también es válido, donde el policía la única alteración que tiene en su estado habitual es justamente tener el sumario administrativo abierto, puede seguir trabajando con normalidad cuando la apertura del sumario no contempla la medida cautelar. Ahora, cuando contempla la medida cautelar, por imperio de una ley, o sea, la Ley de Personal Policial de Santa Fe, indica en el artículo 96 que esa situación de disponibilidad tiene que perdurar mientras dure la actuación administrativa, y después ahí se desprende si esa actuación disciplinaria comparte plataforma fáctica o no con una investigación penal. Son también temas distintos, ¿no? Si hay una investigación penal preparatoria, por ejemplo, la actuación disciplinaria debe subordinarse a aquella, a los efectos, ¿no? Después de evitar decisiones contradictorias o excluyentes entre sí. Contestando de nuevo a tu pregunta, si no está en disponibilidad, continúa trabajando normal con la apertura del sumario. El efecto jurídico que prevé, ¿no?, esta situación es la imposibilidad de que el justiciable pueda ascender o pueda tener un derecho de acceso a la carrera en igualdad de condiciones con el resto de las personas que están en la misma situación administrativa, ¿no? Porque, bueno, está en juego en ese caso la idoneidad, entonces... Si se quiere, ese criterio se comparte siempre y cuando la conclusión del sumario administrativo sea en un plazo razonable. No, como te digo, en los casos donde una actuación disciplinaria lleva 4 años de tramitación. Tiene muchísimo tiempo, y encima en ese caso se le cercena el derecho a trabajar. Cuando está en situación de revista de disponibilidad, claro, sí, porque queda apartado de la fuerza, privado del arma reglamentaria y credencial en la mayoría de los casos. En algunos otros casos se busca alguna salida alternativa, como ser la asignación de tareas diferentes o administrativas, de modo tal que pueda seguir cumpliendo, pero tienen también un efecto negativo en lo económico, que es en la percepción de haberes, el descuento que se practica por imperio de la situación de revista de disponibilidad, que después, bueno, cuando se levanta o cuando cesa esa circunstancia, le reiteraron un porcentaje donde se le licuó casi el 100% de lo retenido al justiciable, ¿no? Un montón. Sí. Creemos, el estudio que trabajo, creemos que estamos encaminados hacia lo que es una reforma, ¿no? Integral en la ley de personal policial, porque acá en Rosario, que es la provincia de Santa Fe, no sé dónde serán las personas que están viendo, en Rosario, en la provincia de Santa Fe, tenemos una sección de sumario administrativo, otra de la Agencia de Control Policial, y después cada unidad regional de la provincia de Santa Fe tiene su unidad regional y una centralizada en la provincia que está en la capital, cerca de la capital de la provincia de Santa Fe. Con la gran instrucción de sumarios en los últimos tiempos y la poca respuesta a la ineficiencia, no lo del personal que instruye sumario, porque también son policías, sino la no respuesta a la inacción del Estado, porque no provee recursos, ni humanos ni materiales, justamente a esas secciones donde tiene que resolver en un tiempo razonable para evitar, ¿no?, conculcar de cualquier tipo de derecho. Nosotros creemos y estamos convencidos que estamos encaminados hacia lo que va a ser una reforma integral de la normativa policial, sobre todo en un contexto en el que se vive hoy en la ciudad de Rosario, que es de público conocimiento a nivel nacional, en materia de inseguridad. Tenemos por un lado la tasa más alta de homicidios en el país, por otro lado la tasa de narcocriminalidad más grande del país, y no sé si de Sudamérica también,
y a la vez tenemos una policía que no está dotada de autoridad, que no está dotada de recursos y sobre todo que no está dotada de respaldo institucional, no solamente del gobierno, sino también del Poder Judicial o de distintos actores políticos y sociales que responsabilizan a la vez a la policía por la inacción estatal cuando entendemos que no es la función específica de la policía, sí de proveer seguridad o de proveer cierta prevención, por un lado, no de planificar o diseñar, porque no son los policías los que diseñan o planifican determinadas estrategias o abordajes territoriales, sobre todo en una ciudad tan grande como es Rosario, y que prácticamente está tomada por sectores criminales, ¿no? Sí. Es un tema muy... que es noticia del día encima. Pero Un tema complejo, en el estudio, como te digo, en el estudio jurídico en el que trabajamos, que somos parte de una fundación que se llama Proteger y Servir, de acá de Rosario, notamos también que el derecho administrativo en estos términos es una de las ramas menos campeadas por el foro de abogados, ¿no? Son muy pocos los profesionales que se involucran y que trabajan en este sentido, ¿no? En el derecho administrativo, considerando nosotros que es la columna vertebral del derecho constitucional, llevado, en este caso, a una relación de empleo público donde se vinculan policías y el Estado. En ese sentido estamos trabajando desde hace un tiempo ya en preparar proyectos y propuestas, tanto el gobierno que en este año se reeligen elecciones acá en Santa Fe, pero sea el mismo gobierno que está ahora o el que viene, como para poder trabajar sobre las primeras piedras de una reformulación integral, ¿no?, en la normativa policial, tratando de llevar soluciones, en principio, al personal policial, de manera tal de que se pueda optimizar el servicio de policía, y eso indirectamente va a tener un impacto en la comunidad. Creemos que no resolvemos el problema de la inseguridad en Rosario mandando más chicos todos los años a las calles, cuando las políticas en materia de seguridad no parecen conducir a un plan estratégico, ¿no?, en esa materia. Sí. Igual, una consulta, la mayoría de los casos cuando hablamos de sumario, ¿debido a qué cuestiones pueden ser? Generalmente son cuestiones vinculadas al servicio, por acción u omisión, vinculadas directamente al servicio. Reprochar a determinado agente que se excedió en determinado procedimiento, sea en el uso de la fuerza, sea en las potestades o en las facultades que las leyes le atribuyen, o bien lo de estilo que llamamos acá, que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que es un delito que a la vez trae una actuación administrativa per se. En ese sentido, consideramos que para que el policía no incurra en un delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, debería existir un mundo ideal donde a ese policía se le garanticen un montón de cuestiones para justamente trabajar dentro del marco normativo o con los mejores recursos y dotado de las mejores políticas, ¿no?, de seguridad, como para que pueda, de alguna manera, no incurrir en ese tipo de faltas o de omisiones. Pero a grandes rasgos los casos que tenemos nosotros en el estudio vienen justamente por este lado, ¿no?, el reproche continuo al policía muchas veces por hacer su trabajo, pero bueno, si lo hacen es porque lo hacen mal, y si no lo hacen es porque no lo hacen. Es muy complejo. No sé si viste que se hizo un viral, por ejemplo, un video, no sé si era de acá de provincia o de dónde, mostraban la imagen de un personal de tránsito que había golpeado a una persona, pero mostraban esa imagen y no todo el video completo. Acá en Rosario pasó algo similar en 2021, un procedimiento en pleno centro de Rosario. No sé si conoces Rosario. Sí, algo sí. Pleno centro de Rosario, un día de semana, 2 de la tarde, un procedimiento también personal de tránsito municipal que pide colaboración de la policía por un conflicto con un automovilista. Llaman a la policía interviene, detiene a la persona y después terminan los dos policías detenidos e imputados con un proceso penal y con un proceso administrativo. Hoy esas actuaciones en trámite, uno de los policías que representamos nosotros con un pedido de destitución, o sea, un pedido de extinción de la relación de empleo laboral, por el solo hecho de haber aprendido a una persona, o sea, lo más constitucional posible si vamos a la función específica de la policía. Para eso fue creada, ¿no?
para restablecer el orden público cuando es quebrantado y demás. Entonces, en ese sentido, entendemos que hay una persecución que viene entendemos, desde el Estado hacia el policía, y es cortar justamente el hilo por lo más delgado, y después las consecuencias o los dolores de cabeza lo vemos nosotros en los procedimientos administrativos. El procedimiento administrativo por excelencia del sumario, también hablando en sí mismo de lo que es el temario, ¿no?, de este ciclo de charlas. El sumario administrativo que se inicia por determinada o probabilidad, ¿no?, de una autoría, de una falta, claro, ¿no?, que merezca ser investigado bajo los criterios de un sumario administrativo, inicia con la orden de instrucción, y después de ahí empezamos el ir y venir entre las cuestiones esenciales, ¿no?, de lo que hace en el sumario, hasta que se produzca o se garantiza recién el derecho de defensa. Eso en Santa Fe no pasa. Hay proyectos, sí, hay parte de la ley de personal policial que contempla incluso un proceso transparente, oral y público que garantizaría por lo menos la contradicción en un proceso. Hoy todavía es escrito como era en el 77 cuando lo impuso el gobierno en ese momento militar, se sigue manejando de la misma manera, ¿no? Entonces ahí empiezan justamente los dolores de cabeza para el personal policial. Si es pasado de disponibilidad con los efectos que tiene, hoy por cualquier denuncia que reciba el personal policial, esté o no acreditada, como yo te decía hoy, al principio se entiende que hay por lo menos una presunción de culpabilidad y no una presunción de inocencia. Y bueno, el procedimiento hoy en Santa Fe, que de la policía, estoy hablando, no de la administración general, sino de la policía en particular, que cuenta de varias etapas, ¿no?, de la etapa de instrucción, de la etapa de producción de prueba, la conclusión, el cierre, que son siempre medidas que van quedando pendientes y nunca llegamos al agotamiento de la instancia administrativa que nos permita luego, de última, impugnar o hacer revisar tal decisorio por una cámara judicial. Eso es uno de los problemas que mayormente se presentan y sobre los cuales estamos trabajando, ¿no?, para que sea un acceso más eficaz a la justicia por parte de los policías, que se garantice los derechos de defensa y por lo menos el debido proceso adjetivo, y sobre todo que no se extienda tanto en el tiempo de manera tal de que el policía no tenga la incertidumbre de su continuidad o no en la relación de empleo público, que se garantice la estabilidad y por otro lado el acceso a la carrera. Son todos esas aristas los que nos hacen trabajar, como te decía recién, sobre proyectos para ir por lo menos mitigando, ¿no?, esos pequeños vaivenes que nos encontramos en la administración cuando a la hora de ejercer alguna defensa administrativa, ¿no? Sí, no pensé que era tanto año, no pensé que era tanto tiempo, 4 años es un montón. Sí, bueno, hay sumarios que hoy estaba trabajando sobre uno casualmente, que se instruyó en el año 2015 con la persona en situación de revista de disponibilidad. Actualmente sigue como está, con una falta de mérito, porque dependía de una causa judicial del Juzgado Federal de Rosario, con una falta de mérito firmada en 2019, no se impulsó el procedimiento penal federal, quedó en stand-by también la actuación administrativa, hace ya va para 8 años, y seguimos en la misma situación, donde tenemos una persona con toda la incertidumbre del mundo, no saber si va a continuar o no en la relación de empleo público, cercenado su derecho de trabajar, cercenado su derecho de acceso a la carrera. Sí, porque es una mancha que encima te queda y mientras tanto no puedes avanzar. Claro. Una de las causales, si bien la sola apertura del sumario no te inhabilita para participar de las etapas concursivas de ascenso, sí opta para el nombramiento, para el eventual nombramiento en caso de que no pueda cerrar esa actuación disciplinaria. No, la verdad, merece una reforma urgente. Sí, estamos trabajando para ello con mis compañeros, planteando, ¿no?, la necesidad justamente de llevar al personal policial una situación de bienestar, primero, y sobre todo de garantía, ¿no?, que el personal policial pueda trabajar con la garantía de que va a ser respaldado, ¿no?, en sus accionarios. Obviamente estoy hablando siempre que se actúe dentro del marco de la ley, no por ello avalar o justificar prácticas ilegales, ¿no?, de ninguna manera. Pero sí que puedan tener la cierta garantía, si cometieron una infracción, que tengan el derecho común que tiene cualquier ciudadano de ser juzgado, en este caso por una
comisión especial, llamémoslo de esa manera, porque es justamente una autoridad administrativa, y que, bueno, dentro de un plazo razonable se revea esa situación como para que él pueda interponer los recursos que estime necesario interponer para hacer valer sus derechos. Hoy llegamos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Rosario y en un alto grado de probabilidad rechazan justamente las pretensiones porque no se ha agotado la vía administrativa, porque hay medidas de producción, ni siquiera por vía de medidas cautelares muchas veces se piden de manera favorable. De alguna manera también, en ese sentido, el Poder Judicial avala, ¿no?, la autonomía de la provincia, pero la provincia no hace nada por mejorar o optimizar por lo menos todas esas cuestiones, ¿no?, que tratan nada más y nada menos que los dependientes, hoy en día de uno de los dependientes de mayor importancia. Creo que la provincia de Santa Fe, en cuestión de dependientes, de empleados, tenemos los empleados de la seguridad como de mayor importancia, después vendrá la educación, después vendrá la salud, o por más que se altere ese orden, el más o menos, creo que justamente es a quienes se le deben garantizar las mejores condiciones laborales, ¿no? Y sobre todo normativas, Sí, teniendo en cuenta... sabemos que en realidad igual son las tres, no importa el orden, pero sabemos que en realidad son las tres patas: seguridad, Sí, educación. sí, totalmente, totalmente. Otro tema no menos importante es la imposibilidad de la policía de sindicalizarse, de agremiarse, y bueno, por lo menos tener representantes que puedan llevar a una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para mejorar todas estas cosas que te digo yo, ¿no? Eso es muy importante porque otros sectores públicos lo tienen y la policía no puede, o sea, no tiene posibilidad de competir en par y paso con ellos, sino solamente se tiene que, en el mejor caso, acoplar y tener algún tipo de beneficio derivado de aquella negociación. No lo tiene la policía en sí mismo ese beneficio, ¿no? Y creo que en la actualidad, en la sociedad que estamos, es importante conducirse ya, ¿no?, a la sindicalización de la policía, que puedan ejercer y defender sus derechos laborales como lo hace cualquier empleado del sector público o privado. Sí, eso sí. Mirá vos, así que no se pueden, están en la lucha también para sindicalizarse. Sí, hay sectores ahí, yo respeto mucho particularmente a sectores que vienen trabajando hace años sin una tal vez personalidad jurídica porque están imposibilitados por los motivos que esgrimía recién, pero que hacen un laburo muy importante por mejorar la calidad de vida de los efectivos policiales de Santa Fe, asesorando, presentando iniciativas. Me permito reconocer en este caso el trabajo de Alberto Martínez, que es un ex policía de Santa Fe, que actualmente desde su lugar, una organización que se llama Propol, propone justamente todas estas cuestiones que nosotros también fundamentamos desde el punto de vista jurídico-técnico, tendientes a mejorar, ¿no?, la calidad y las condiciones del personal policial. Porque si no derivamos en esto que estábamos hablando hace un rato, es las responsabilidades que no solamente la sociedad, porque la sociedad lo espera probablemente el policía, no va a esperar que lo felicite por hacer un trabajo que eligió hacer, pero sí vemos las responsabilidades que deslindan desde los sectores del gobierno y sectores sociales, sobre todo las instituciones intermedias, ven en la policía como la cara visible del conflicto, cuando en cuestiones normativas la policía no tiene un solo respaldo como para intervenir, como para actuar o como para hacer un abordaje de territorio que no lleve consigo un riesgo inminente a tener problemas. Lo vemos Sí, habitualmente. Porque vos actuás y tenés un sumario. Lo vemos en Rosario habitualmente. ¿Qué tendría que recomendarle a un cliente? Bueno, no lo hagas porque vas a tener un problema. Y perdería el fino, la esencia para lo que fue creada la policía, perdería la vocación del policía que ingresó justamente por intentar cambiar la realidad, por intentar aportar su granito de arena, ¿no?, en una sociedad que viene, por lo menos la de Rosario, estimo que en el último tiempo golpeada y hasta ofendida por la toma del territorio por parte de las organizaciones narcocriminales y la inacción del Estado. Creo que eso es lo que más molesta, es la inacción del Estado. Hace 2 días veíamos videos donde vecinos propios de un barrio de la zona noroeste
intervinieron por mano propia, y después teníamos la responsabilidad también de la policía de por qué estaba, si estaba en el lugar y actuaba o no actuaba. No había una sola orden de actuación, no había un solo cargo político que diera respaldo a ese personal policial, y probablemente si intervenían de alguna manera para hacer cesar esos delitos o para restaurar el orden público, hubiesen terminado con problemas de ellos, pero segurísimo que hubiese sido de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, y dentro de estas cuestiones administrativas que te venía comentando, creemos que es sumamente necesario, ¿no?, que la policía pueda contar con esas herramientas normativas, ¿no?, para poder intervenir y para poder garantizarse que si en determinado procedimiento intervienen en el estricto cumplimiento de un deber, como es el caso de esta situación que te comentaba que ocurrió antes de ayer, que se le garantice que no va a tener ninguna consecuencia legal, jurídica ni administrativa. No pasa eso hoy. No hay respaldo institucional. No hay respaldo institucional, y al contrario, en los sectores donde justamente se tienen que instruir estos sumarios, justamente ordenan la instrucción de los sumarios para determinar o buscar responsabilidades dentro del personal policial y no buscarlo por ahí en la sociedad, ¿me entendés? En sí. Ahí nos está saludando un colega de Neuquén. Buenas tardes. Sí, no, es la verdad, qué increíble. ¿Y cuándo más se lo necesitan encima allá? Sí, nosotros creemos que acá la policía es un servicio totalmente esencial, por lo menos en Rosario y en el Gran Rosario, es un servicio esencial que tiene que ser respaldado y que se tiene que reivindicar, ¿no?, la autoridad policial y el poder de la policía, porque si no, volvemos al estado de naturaleza, volvemos a la ley de la selva, que la gente prescinda y se lleve puestas las instituciones, justamente por la falta de respaldo y la falta de recursos que tiene la misma policía. Ahora, si no mejoramos esto, bueno, no podemos pretender, por un lado, ni un servicio eficaz de policía, y tampoco podemos pretender, probablemente, ¿no?, una mejora en cuestiones administrativas que te venía comentando. En ese sentido se han adoptado numerosos, o se han acoplado también a numerosas reglamentaciones donde justamente en el procedimiento de Santa Fe, si hay algo que no se respeta, es ni el debido proceso objetivo, ni el derecho de defensa de los policías. Esto te lo hablo desde lo más elemental, de lo más básico, que es la instrucción del sumario administrativo, como te decía, inicia con la orden de instrucción, pasa determinado tiempo para que la autoridad que la instruye recolecte la prueba con la que después va a atribuir determinada falta, ahí determinar si esa falta disciplinaria depende o no depende de una intervención judicial, digamos, del campo penal, y luego recién, evaluadas todas esas consideraciones de hecho y derecho, se otorga a la persona, al justiciable, la posibilidad de defenderse, en principio con una declaración escrita, luego con la presentación de un alegato, digamos, de un escrito de defensa, y a posterior se concluye el sumario y en lo general se solicitan penas administrativas que son de suspensión, te suspenden justamente del trabajo, muchas veces sin tener por acreditada la falta, y eso es lo grave que nosotros advertimos. Se sanciona a los empleados policiales, y no solamente una suspensión de 8 días, de 10 días del trabajo, que por sí genera un perjuicio patrimonial, porque ese mes cobrás, si cobrás poco, ese mes cobrás menos, probablemente quedes debiendo por trabajar. Lo grave encima que la mayoría tienen carga de familia. Claro, lo grave en realidad es que con la aplicación de una pena administrativa, ¿no?, de suspensión, te impide el acceso a la carrera por un lado, y se toma como un antecedente que no te da ninguna garantía que el día de mañana te pase lo mismo y se ponga ya en tela de juicio la continuidad de la relación laboral. Que eso no lo advierte ni la misma autoridad policial, ni la misma autoridad ministerial, que es la que revisa. Yo el otro día, la semana pasada, estuve en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe,
donde me dieron como respuesta que ellos solamente controlan la legalidad de un procedimiento administrativo, pero que no revocan por contrario imperio una decisión de, en este caso, del jefe de policía de provincia. Por más que la falta atribuida no se encuentre debidamente acreditada, entonces no se encuentra acreditada la culpabilidad, porque o bien no se cometió la acción o no se instruyó de alguna manera bien el sumario, o las cuestiones objetivas de punibilidad no se agotaron, directamente no lo controlan, no revocan por contrario imperio, confirman básicamente el pedido, por ejemplo, de una institución, y ahí están lesionando en principio la seguridad jurídica de entrada. Lo están lesionando también el derecho de defensa en juicio y el principio de inocencia. Acá en Santa Fe la indeterminación de los tipos disciplinarios justamente rompen con todo este esquema, ¿no?, de la atribución y de la comprobación de los hechos, ¿no?, para llegar justamente a la verdad real de los hechos, como se arriba en el procedimiento penal o en el administrativo, a diferencia del derecho civil, que uno busca arribar a la verdad formal de los hechos. Lo mismo pasa con el onus probandi, con la carga dinámica de la prueba. Acá, en el proceso administrativo en Santa Fe, hay una particularidad, que eso sale en las sentencias, en las resoluciones, mejor dicho, donde se cuestiona que se aplica determinada falta porque el justiciable no probó su inocencia. Por eso te decía hoy, se presume la culpabilidad, porque las sentencias, las resoluciones, mejor dicho, en el campo administrativo, indican que se aplica determinada falta porque el justiciable no acreditó la inocencia, cuando esta se presume de entrada en el procedimiento penal, en el procedimiento administrativo, acá y en cualquier parte del mundo. Además, estoy pensando, una persona que ya tuvo un sumario, otra vez está entre la duda después, dice, ¿cómo actuó? Si actué esto, me hicieron un sumario, ¿actuó de la misma manera? Lo vas a pensar dos veces. Yo creo que lo vas a pensar. ¿Sabés cuál? Muchas veces no solamente es pensar si quieren actuar de la misma manera o no. Muchos chicos jóvenes, policías, que nos van a ver al estudio, muchos buscan ya la forma de buscar otro empleo y retirarse de la policía. Y son elementos importantísimos en la policía, porque si comparamos, yo siempre trato de comparar en función no solamente del hecho en sí que se atribuye o que se reprocha, sino en función de lo que hizo ese empleado por la comunidad, por el mismo sueldo, te dan siempre. Y después, bueno, están los que piensan, sí, pero a él no lo fue a buscar nadie a la casa, él entró porque quiso, está todo bien, está bárbaro, sí, accedió a un empleo público y en determinados procedimientos honró ese ingreso, ¿no?, al empleo público, y en uno se equivocó, pero ayudó, no sé, en 10 investigaciones penales, en 10 investigaciones procedimentales de la policía, y en uno se equivocó, y esa situación, que la persecución, ¿no?, por un error que derive en una suspensión de empleo, que derive en una medida incluso depurativa, quita no solamente la gana de volver a trabajar, sino quita la gana de permanecer en la institución. Que eso aparentemente no lo advierte nadie, porque no lo advierte ni la misma policía, no lo advierte la cartera de bienestar en la policía, que es ministerial, no lo advierte el Ministerio de Seguridad. Hoy en día, hace muy poco, hubo un cambio de ministro que particularmente estoy convencido que es una de las personas capacitadas y necesarias para llevar a cabo, adelante, mejor dicho, las políticas necesarias en materia de seguridad que no solamente Rosario, sino que Santa Fe necesita en este momento. Veníamos de años sin un plan en materia de seguridad. En el último tiempo hubo un cambio, que lo noto, en ese sentido, y creo que el señor ministro de Seguridad, que actualmente ocupa el cargo, es justamente la persona indicada para hacerlo en estos momentos. Y en esa línea estimo que también en lo conducente a mejorar no solamente las condiciones de trabajo del personal policial, sino de la calidad de vida, creo que es una de las personas que trabajaría desde su lugar, ¿no?, de ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en lo que sea conducente, ¿no?, a justamente optimizar el servicio de policía. Teníamos ministros anteriores que eran ministros por Twitter. Hoy tenemos un ministro presente que está en el territorio, que se ocupa y se preocupa de la situación del personal policial, y lo entendemos como un cambio, por lo menos, un cambio de paradigma de acá a futuro, que nos permite a nosotros también como fundación poder trabajar sobre
articular, ¿no?, toda esta herramienta y poder reformar la ley de personal policial y la normativa conexa que permita, como te decía, dignificar la profesión de policía. Sí, ahí está. Sí, la verdad es, ojalá que se pueda hacer todo, que se consiga la reforma y que no sea tanta incertidumbre, porque si me estás diciendo que muchos ya están queriendo, o no están queriendo, renunciaron seguramente y buscaron otros empleos. Sí, vamos mal, vamos mal. ¿Qué La fuerza sociedad va a tener? ve la seguridad o ve la cara visible de la seguridad en la policía. Creo que se equivoca. Se ha equivocado el otro día el presidente de la Nación, el ministro de Seguridad de la Nación, e incluso el gobernador de la provincia de Santa Fe, se ha equivocado en decir el problema de Santa Fe es la policía. No, el problema son las conducciones, las autoridades que tienen en sus manos el poder, las facultades y las atribuciones de diseñar estrategias y abordajes para prevenir y erradicar no solamente el delito y el crimen organizado. Sabemos que sería una utopía decir vamos a llegar a delincuencia cero, es imposible que eso pase, pero no omitamos también que en Santa Fe la campaña del actual gobernador se fundó justamente en la promesa sobre la paz y el orden, y el otro día con estos hechos que fueron de público conocimiento en Rosario, el ataque al supermercado de la familia política de Messi, el homicidio de una criatura de 11 años, hirieron a un personal policial en una fuga a una comisaría, zamotearon en otra, y ante todos estos hechos gravísimos, la persona que tiene que dar una respuesta lo primero que hace es responsabilizar a la policía, acoplarse al ministro de Seguridad de la Nación, acoplarse al presidente de la Nación, que ignoran y miran por un costado la situación de Rosario, y que no les interesa efectivamente el policía. Acá lo que Porque no les interesa dicen es, no acá lo les interesa dicen, mejorar la vida del policía, lo único que probablemente lo que hace justamente es rasgarse la vestidura cuando pasan hechos de esta naturaleza, deslindar la responsabilidad en la policía y mientras tanto mirar para otro lado y a mi criterio ya ir pensando más en una reelección política que en otra cosa. Están pensando en una campaña electoral y no en los problemas reales de la gente. Y de tu lado, cualquiera que esté viendo, ¿cómo lo receptaría el personal policial? ¿Cómo receptaría el promedio de la policía si la persona, ¿no? No la persona, hablemos de la investidura, hablemos de la autoridad del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, que dice que el problema sos vos y no las políticas o los planes de seguridad, sino que el problema sos vos porque sos policía. Nosotros consideramos y estamos firmemente convencidos que en Santa Fe, al contrario del censo de lo que dice el gobernador, la policía es la solución, no es el problema. La policía es la solución. ¿Cómo queremos que sea la policía una solución? Una policía capacitada, una policía preparada, una policía paga en igualdad de condiciones que cualquier empleado del sector público. Tenemos, creo que los sueldos, no sé a nivel nacional porque no hice un relevamiento de las policías de las restantes provincias, pero sí creo que tenemos una policía, por lo menos en Santa Fe, con los sueldos relativamente bajos en función o en comparación de determinados sectores también dependientes del Estado, ¿no? Entonces creo que la reforma debería partir justamente de mejorar las condiciones del policía. Hoy tenemos policías que están sobrecargados en la cantidad de horas que hacen, guardias extenuantes en lugares insalubres, tienen sueldos bajos, tienen que recurrir a hacer horas de policía adicional, tienen que recurrir a hacer horas extraordinarias, tienen que vivir uniformados trabajando por 2 pesos para que después venga el presidente de la Nación o el ministro de Seguridad de la Nación, que sí, está bien, entiendo, tienen problemas de su gestión o que deben resolver en el día a día, pero que vengan a decir que el problema en Rosario es la policía, cuando el problema en Rosario justamente no solamente no es la policía, sino es la dirigencia política, entiendo, que no diseña, no define estrategias, ni abordajes, ni planes de acción que permitan erradicar. Muchas veces estas bandas criminales, narcocriminales, conviven justamente con estos sectores, ¿no? Que después, bueno, se lavan las manos en el personal policial, volviendo al tema que nos compete.
si el personal policial intenta trabajar o cumplir con el deber efectivamente impuesto, justamente después termina con persecuciones, sea administrativas, sea penales y demás. Con Y esto encima, sí, no y hago sí, un disculpa. englobamiento con... Sí, Por lo que encima esto, por ejemplo, que vos justo mencionaste, eh, que hablaba sobre los narcocriminales. Encima esto en Rosario no es algo que esté saliendo ahora, sabemos que esto es hace años, hace un par de años ya que se viene hablando. Ahora está, sí, yo, bueno, ahora yo veo que más o menos se visibiliza más con el tema, por ejemplo, del caso Messi, porque sabemos que en realidad antes no, parecía que no se hablaba, ¿no? Eso de Rosario no existía. sí, Cuando matan sabíamos gente que... todos los días, matan gente todos los días en Rosario, pero la pared del supermercado de la familia Rocuso, la que me dijo con todo el respeto del mundo, Sí, valió más que los 280 y pico de homicidios del año pasado, que los 60 y pico que vamos este año, vale mucho más eso, bajó el intendente, el gobernador, fue un hecho de conmoción, entiendo por la figura, un hecho de conmoción mundial, pero las políticas públicas en materia de seguridad no las tenés que poner por una pared de un supermercado, las tenés que poner por la gente que te matan todos los días, y las tenés que poner por dotar a la policía, sobre todo a los que hacen tareas de territorio, de elementos y recursos, ¿no? Para reivindicar justamente y recuperar, porque es una cosa que te lleva, va de la mano. Si vos recuperas el territorio dotando a la policía de autoridad, justamente estás previniendo después un montón de hechos secundarios que se expandieron en el último tiempo justamente por la inacción de la policía, pero no es por responsabilidad de la policía. La policía no es que no actúa por irresponsabilidad, actúa porque es una institución vertical que debe acoplarse a las disposiciones, a los lineamientos y al diseño de estrategias que planifican otros actores que son de conducción política y de conducción estratégica en la policía. Es muy fácil después, sí, lavarnos las manos de los chicos que viajan, como dice Ludmila, kilómetros, de 600 kilómetros para venir a trabajar de Reconquista a Rosario, muchas veces ese viaje les lleva un día, trabajan un día de guardia, el siguiente lo tienen franco y lo pierden viajando, porque el servicio público de transporte es muy costoso, o porque los horarios son complicados, o porque tienen que acudir a viajar a dedo. Tenemos gente trabajando en la Secretaría de Bienestar, en la policía, que yo sinceramente digo, no sé qué hacen, porque estas cosas no las resuelven. O sea, no sé cuál es la función. Y hablando del punto que me mencionaste recién, que esto viene hace años en Rosario, sí, hace por lo menos 20 años, yo tengo 30, y desde que tengo memoria de los primeros 10, 12 era tranquilo, después se empezó a incrementar más, no solamente la inseguridad, sino los hechos especialmente graves vinculados al narcoterrorismo, a la narcocriminalidad y demás, que derivaron justamente en los hechos gravísimos que estamos viendo los últimos días, ¿no? Entiendo que justamente si hay un responsable no es la policía en eso. no, por supuesto que no. Además, la policía siempre, como se dice, recibe órdenes escalonados, esto es de arriba hacia abajo. Es una Una institución jerarquía. vertical donde tenemos quienes las planifican, quienes conducen y coordinan y quienes ejecutan. Nos enojamos con el chico que viene de 25 años, que viene a trabajar 700 kilómetros, pero no nos enojamos con quienes diseñan justamente esos planes de acción. Acá en Rosario hace meses, no me acuerdo con exactitud, acrillaron a un chico, no me acuerdo la edad, creo que tenía 26 años, 10 tiros, 10 tiros por identificar un auto. Entonces el problema de la policía es si el chico estaba trabajando para un auto, identificarlo, se comió 10 tiros. El problema es la policía, no. El problema no es la policía. Evidentemente no. Con esto no quiero decir todos los policías son dignos de una defensa, no, porque también hay sectores dentro de la policía que son los menos, por suerte, Sí, pero también que conviven, ¿no? Con este tema de la narcocriminalidad, ¿no? Las asociaciones por fuera, las organizaciones con estructura celular por fuera de la ley que se han asentado en el territorio desde hace mucho tiempo, así como convive el poder político, el poder judicial, probablemente también distintos sectores de la policía. No creo que sean chicos
de 25 años que hacen 700 kilómetros para venir a trabajar de ninguna manera. Sí, entiendo que, bueno, que no se pudo erradicar en su momento ese tipo de gente, que bueno, y después, incluso en situaciones de retiro, continuaron con esos negociados que derivan también, ¿no?, en el problema que hoy tenemos con la Policía de Santa Fe. Ahí mi socio Gabriel Sarla, el presidente de la Fundación Proteger y Servir de Rosario, una ayuda de memoria de Gabriel Sanabria, el chico este te decía que había sido herido hace un par de meses en Rosario. Bueno, te mando también un afecto desde acá, y bueno, espero ya esté recuperado. Pero bueno, volviendo a lo que te decía recién, la connivencia probablemente haya partido de la policía. Hoy en día no creo que sea el problema, como te manifestaba recién. Para nosotros estamos firmemente convencidos que la solución surge de la policía y no el problema. Después, bueno, podemos discutir un montón de cuestiones, sí, vinculadas, ¿no?, al temario, por lo menos porque por ahí nos vamos un poquito por la rama, pero no, entiendo que se relacionan íntimamente. No pasa nada, es lo que tiene esto. Esto es muy así, con un tema y vas por otro. Se relacionan íntimamente. Hoy las cuestiones administrativas que hacen a la relación de empleo público entre policía y el Estado se relacionan justamente con todas estas condiciones en las que el policía tiene que trabajar, para que se entienda mejor el contexto. Y el carácter también de la necesidad nuestra de poder reformar y poder erradicar todas esas cuestiones, ¿no?, que afectan al personal policial. Es muy fácil, reitero, es muy fácil responsabilizar a la fuerza cuando la fuerza ni siquiera por ahí debe tener lineamientos claros o precisiones o determinaciones para actuar o abordar determinadas situaciones, sobre todo también por la falta de capacitación continua. Eso lo tiene que proveer el Estado. Lo tiene que proveer el Estado. Justamente es una fuerza que muchos lo ven como un brazo represor, como a mí me llama la atención, lo ven como un brazo represor a la fuerza que creo que simbólicamente está más atada de pies y manos de todo el país. Pero bueno, nosotros estamos encaminados, como te decía, a poder reformar no solamente la normativa, sino a poder que haya un cambio, por lo menos, en el régimen del personal policial, volver a como era años anteriores, al respeto que se le deba a la autoridad policial, que creo que la fue perdiendo muchas veces por estas cuestiones, ¿no?, de la inacción estatal, ¿no? Me parece muy importante también destacar que el respeto de la policía no lo perdió la policía sola, sino lo perdieron determinados actores y determinados sectores que la comunidad de un escritorio han pregonado y han fogoneado. Yo soy un férreo defensor de los derechos humanos y también soy sensato, ¿no? Pero de la comunidad de un escritorio nunca voy a cuestionar el accionar de una policía, que es una fuerza del Estado, totalmente necesaria, máxime en una situación como la que se vivía en Rosario, donde la situación de vulnerabilidad es la que emerge de los vecinos que no pueden salir de sus casas, por los hechos, bueno, que no hace falta andar. Hoy salí de Rosario y encontrar con la muerte segura en cualquier esquina probablemente, ¿no? Sí, así no se puede. Pero si no dotamos a la policía de estas herramientas, ¿no?, que, bueno, puedan llegar a mejorar el servicio de policía en sí, tampoco vamos a poder formular, y va a quedar en una utopía el sueño de poder arribar, ¿no?, a reformas integrales por lo menos en la dirección que va nuestro barco, justamente, ¿no? Poder unificar esos criterios, poder en una sola ley que ingresen todas estas cuestiones relativas a la policía y que se garanticen sus derechos, porque son laburantes como vos, como yo, como cualquier otro, asalariados, y bueno, que tienen derecho y que deben contar, ¿no?, también con la posibilidad de... Yo sería irme un poquito más allá si te digo agremiarse, pero lo más parecido a ese estadio, ¿no?, que puedan defender sus derechos, porque hoy en día solamente la policía tiene obligaciones, es actuar, y si no actuás, sanciones, y si no actúas bien, te echamos.
Entonces creo que nadie está comprometido en la efectiva defensa, digamos, de los derechos de los policías, que son actores totalmente necesarios en la sociedad, por lo menos, de la ciudad de Rosario. Ahí Y que justo... detrás Sí, de cada policía hay una familia detrás de cada uno. totalmente, totalmente. Acá justamente, con respecto a esto, la licenciada Patricia Basualdo, una psicóloga acá cerca de Rosario, leo el comentario, si está bien lo que decís, y el estrés que viene las Fuerzas Armadas es muy demandante. Eso también es una situación interesante la que plantea la psicóloga. En Santa Fe tenemos en los últimos 2 años una tasa altísima de suicidios del personal policial, que entiendo, me corregirá la profesional, que por ahí no se difunde, no se viralizan, perdón, no se visibilizan, quise decir, para evitar esto, lo que es el efecto dominó entre ¿no? La consternación del suicidio y demás. Desde ese punto lo entiendo, pero también entiendo que los actores ministeriales, ¿no? Que deben ocuparse del bienestar y del género en la policía, no toman ni adoptan medidas preventivas, y estas situaciones de estrés generalmente se expulsan de alguna manera como a cualquier persona. Eso siempre omitimos, que los policías son personas, no son un uniforme, no son un número, son personas, seres humanos como cualquier otra persona, sujetos de derechos con las mismas obligaciones y las mismas garantías que cualquier persona, que se coartan de alguna manera cuando entran a la policía, y en relación a las situaciones de estrés que viven. Y sí, yo entiendo que es un ambiente totalmente hostil, totalmente incómodo para cualquier persona. Yo creo que de la totalidad de habitantes de Rosario, ni un 10% quisiera ser policía o estar en los zapatos de un policía. Muchos lo hacen por la libre elección y la vocación de serlo. A ellos toda mi admiración, mi respeto, porque haya también una dignidad sin concesiones, que elijan ser policías, que lo sientan y que pese a todo el escenario en el que tienen que trabajar, las condiciones en las que tienen que trabajar, pueden hacerlo de la mejor manera. Como te decía, me corregirá de nuevo la profesional que está participando, si estas cuestiones de estrés se pueden llegar a expulsar. Lo que más me preocupa es el suicidio, porque después de eso no viene más nada, y hubo una ola en los últimos años que, si bien, como te decía, no se difundió, entiendo, para evitar el dominó o el impacto negativo en el resto de los colegas, nadie lo atendió, nadie. Tampoco hay campañas de prevención, tampoco hay campañas de asistencia a los efectivos policiales con adicciones o consumos problemáticos. ¿Por qué no podría tener un policía un consumo problemático si es una persona? No, acá si tienen un consumo problemático se los exonera, se los echa, se los estigmatiza y se los deja librados a su suerte, básicamente. No hay en la actualidad un programa ni de prevención ni erradicación del suicidio, ni de acompañamiento terapéutico para el personal policial, ni prevención y asistencia en consumos problemáticos en una ciudad donde acceder a la droga es mucho más fácil que, no sé, darte un ejemplo, poner una metáfora deviene abstracto, porque es más fácil que cualquier otra cosa. Estas situaciones de estrés muchas veces deben generar, ¿no?, estos consumos o estas adicciones que nadie las atiende, sino por el contrario se estigmatizan y el Estado brilla por su ausencia, dejando librados a su suerte a los efectivos que tienen estos problemas, que hay que atenderlos. Para mí no hay que echarlos, para mí hay que atenderlos, hay que acompañarlos en su recuperación y en la reinserción sin la necesidad, ¿no?, de tomar medidas drásticas que empeoren la situación de determinada persona en particular. Acá, por ejemplo, en lo que es Buenos Aires, lo que hubo fue algunos casos, pero entre policías, pero de femicidio, que algunos fueron de público conocimiento. Sí. Bueno, acá en Santa Fe, desde el año 2021, por cuestiones de distintos hechos de violencia de género, se creó una red de mujeres policías, que también valoro mucho el trabajo que hacen,
¿Red de qué? Red de Mujeres Policías. La agrupada, creo, entiendo, por lo que poco que sé, no pude hablar con alguna de ellas, pero entiendo que está en camino también a la presentación de un proyecto de ley. En su momento, en el año 2021, elaboraron un protocolo de actuación para casos de violencia de género, que se fue reformando. Primero fue solamente para la Agencia de Control Policial, después fue para las unidades regionales, y después del año pasado salió uno integral para toda la provincia, que desde el estricto punto de vista técnico-jurídico, que de mi especialidad, que es el derecho administrativo, entiendo que bueno, está muy bien determinado también, y no sé si no es tal vez el protocolo con mayor zozobra, menor claridad y mayor impericia que tengamos memoria. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay una precisión en los hechos realmente de violencia de género, sino que se adoptan medidas, no anticipos de pena, pero sí equiparables para el personal policial por un largo tiempo, un largo periodo, por cualquier circunstancia donde solamente me dé una denuncia. En ese sentido, como no es un procedimiento administrativo, no procede ni siquiera una medida cautelar. O sea, no tiene derecho a defensa, por más que tenga perjuicios económicos, patrimoniales, de carrera, no hay derecho a defensa. Entonces, sí, entiendo, es necesario contemplar estas situaciones y volcarlas en un protocolo, claro que sí, es sumamente necesario. Es necesario también garantizar para el justiciable que se pueda defender, porque si no sería una persecución totalmente ilegítima, por un lado, arbitraria e inconstitucional. Estoy leyendo de nuevo el comentario de la psicóloga. ¿Crees que lo lea? Dice, realmente es una lástima donde hay muchos profesionales que nos dedicamos a esto. Yo realicé un programa de bienestar laboral para los trabajadores y los policías son trabajadores. Sí. Bueno, acá en Santa Fe, no, y creo que en cualquier parte del país, hay muchos sectores donde nos llaman trabajadores policiales a los policías. Para mí es un trabajador en una relación de empleo, Sí. reciben un salario por prestar un servicio. Lisa y llanamente trabajadores. Que después haya determinados sectores que no lo tomen de ese criterio, justamente te da la pauta del por qué la policía no se puede sindicalizar. No está considerado en Santa Fe un policía como un trabajador. Está ¿Y cómo que está considerado, con... si se quiere, como un servidor, pago, pero como un servidor, y justamente sin derechos gremiales, vamos a lo máximo que se pueda, a lo gremial, pero sin derechos laborales, básicamente. Son muchas las obligaciones, le pedimos mucho, no le damos nada. En esa situación se encuentran 22.000 activos y se encontraron los que en su momento fueron activos y ya están retirados. Le pedimos mucho, porque le pedimos que nos resuelvan la seguridad, les pedimos que si robaron, detengan a los que robaron y secuestren el objeto del delito, les pedimos que investiguen y esclarezcan el homicidio, les pedimos que prevengan balaceras, les pedimos de todo, que actúen ante violencia de género, de todo. ¿Qué les damos a ellos? Ni hojas en comisaría tienen, no le damos recursos. ¿Cómo podemos hablar de mejorar la vida a través de un procedimiento administrativo si los policías, muchos se tienen que comprar la ropa, si tienen que profesionalizarse o asistir a un curso especial para profesionalizar determinada rama, lo tienen que bancar ellos, tienen que ir a practicar cuestiones de tiro, tienen que comprar las municiones, no tienen elementos básicos de protección, yo se No dan me un quiero chaleco y ya está. Eso es lo que te iba a decir, no me quiero imaginar el chaleco. O se lo tienen que comprar porque, o capaz el que tienen No, está más. te lo proveen, que haya negociado después ya es otra cosa, pero te lo proveen. Por ahora creo que en ese sentido, no sé si a todos, pero a la mayoría se lo han provisto. Yo acá me acuerdo que tenía compañeros, amigos que me decían, me lo compré porque el que me dieron estaba más gastado que si me llegan a disparar no. Sí, 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 tal cual, o te dan cualquier talle que pierde efecto, porque el chaleco es considerado un arma, o sea, un arma, la definición es todo elemento que pueda potenciar o reducir cualquier tipo de mecanismo de defensa, ¿no? El chaleco es considerado un arma.
si no está adecuado el chaleco, las placas, a lo que es la persona que lo va a utilizar, pierde sentido que se use, básicamente, ¿no? No cumpliría la función Perfecto. de incrementar la defensa. Pero eso lo vemos en todas las condiciones de los edificios policiales, como tienen que trabajar la policía. Es muy difícil, creo, hoy en día ser policía. Los que lo están, no tengo dudas que lo están por vocación, porque no encuentro razonablemente otro motivo para ser policía si no es por vocación, por libre elección y por un notable compromiso y responsabilidad con la comunidad. Le están ofreciendo a la comunidad la vida. Le están ofreciendo nada más y nada menos que la vida. En el último tiempo, sobre todo en Rosario, cayeron policías, bueno, fueron abatidos, hirieron a otros, sin haber políticas que mejoren esas condiciones, que las prevengan y que las eviten, y vamos a un estado de anarquía, creo yo. Vamos a estar muy complicado. La salida, como te decía, no soy un experto, si bien soy técnico en seguridad, no soy un experto en opinar de temas que probablemente en este caso quien mejor lo pueda hacer es el señor ministro de Seguridad, a quien reitero, tengo todo el respeto, toda la estima, y creo que hoy en día es la persona indicada como para sacar adelante esta situación. Obviamente también hay que dejarlo trabajar, hay que darles el tiempo que merezca tener como para ayornarse al escenario y también de dotarlo de los recursos, porque Santa Fe sí es una provincia donde el gobernador es la persona que conduce y está a cargo de la Fuerza de Seguridad, pero no dejamos de ser Argentina. El otro día me pareció irónico una locuración del presidente de la Nación diciendo tenemos que hacer algo por Rosario porque es Argentina. Sí, claro, bueno, se acordó 3 años y medio después de haber iniciado la gestión. Yo me acuerdo, estuve en el Monumento a la Bandera cuando vino en 2 oportunidades, en campaña, y después recién asumido como presidente, que lo acompañó el entonces jefe de gabinete, donde prometieron que no erradicaban el problema de inseguridad en Rosario. Pasaron 3 años, van mandando de a poco fuerzas federales. Las fuerzas federales vienen, obviamente, con sus lineamientos, con sus planificaciones, pero a la vez que el mensaje que se genera, negativo a mi criterio en la sociedad, es necesitamos sí o sí fuerzas federales porque la policía que tenemos no sirve para nada. Y eso es gravísimo, gravísimo. Porque acá lo que tenemos que partir es mejorar la calidad y las condiciones de la policía de Santa Fe. Después que vengan las fuerzas federales y bienvenido sea. Bienvenido sea. Espero no terminar, cosa que no termine siendo necesario una intervención armada del ejército porque estaríamos desechando 40 años de democracia por inacción de 2 o 3 gobiernos que no pudieron resolverlo a tiempo. Pero es importantísimo, como te decía, reivindicar primero las condiciones de la policía de Santa Fe. Si viene Gendarmería, si viene Prefectura, bienvenido sea. No creo que sea la competencia ni material ni territorial como para que intervengan y aborden el territorio de Rosario. Si vienen a sumar, bienvenido sea, pero tenemos que reivindicar sobre todo a la policía de la provincia de Santa Fe. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje que no entiende ni el gobernador de Santa Fe, ni el ministro de Seguridad de la Nación, ni el señor presidente de la Nación, porque fueron los primeros que responsabilizaron. Después, con el diario del lunes, te dice, sí, mandamos 100 gendarmes, 200 prefectos, mandamos policía federal. Yo ando todo el tiempo por la calle en Rosario. Controles de tránsito hacen. No hay inteligencia criminal. Y como te decía recién, el mensaje que eso se transmite, de eso que se transmite a la sociedad es, necesitamos de las fuerzas federales porque nos van a cuidar las fuerzas federales, porque la policía de Rosario no existe, no sirve. Y no es así, no es así. Te doy la garantía de que no es así. Después tenemos también al intendente de Rosario, a quien, bueno, también respeto, he tenido la posibilidad de hablar con él alguna vez, que enérgicamente, y también creo que es válido lo que hace, enérgicamente decir que los policías usen sus armas. Conozco un caso, Luciano Nocelli fue conocido a nivel nacional también por un hecho. Usó el arma en un enfrentamiento, 25 años de prisión. Exonerado de la policía, obviamente. Hizo lo que el presidente
reclamó, lo que el señor intendente de Rosario reclamó, por ejemplo. Si eso no nos da un mensaje de la necesidad de respaldo de la policía, me parece que vamos mal. Porque, como te decía, por televisión, por Twitter, y sí, todos somos ciudadanos que pedimos a quienes tenemos que pedirle, que son quienes nos gobiernan, y está perfecto. Después tenemos que delimitar si yo como ciudadano puedo pedir cualquier cosa porque soy un ciudadano, o si soy un funcionario público, si soy un intendente, tengo que ser por un poquito más cauteloso, más medio, tener más cintura y también trabajar por brindar soluciones, no traer más problemas. Porque como te digo, usen las armas, ¿en qué termina la frase usen las armas? En un chico con familia, con hijos, con padres grandes, condenado a 25 años de prisión por haber usado las armas en defensa propia y de un compañero en un enfrentamiento. En un enfrentamiento. Si eso no nos da una pauta de que en Santa Fe y en Rosario puntualmente estamos mal y la calle está ganada directamente por los sectores que viven al margen de la ley. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos un rumbo, un destino en Rosario, te digo que no. Si no hay una intervención urgente de parte del gobierno, de parte del Estado, como para, te decía recién, dotar a la policía de herramientas y autoridad, que creo que es lo que, más que herramientas de autoridad, la calle va a estar ganada. La calle va a estar ganada prácticamente por sectores que viven y vivieron históricamente al margen de la ley. ¿Eso traerá conveniencia? Y probablemente sí, conveniencias a sectores políticos, a sectores judiciales, a sectores incluso policiales también, ¿por qué no? Pero no es el problema en sí la policía al grueso, que es justamente a lo que apuntamos nosotros, a mejorarle la vida a ellos. Al que tiene vocación, al que se ajusta, ¿no?, a las normativas y a los estándares legales para actuar siempre dentro del marco de la ley, y al policía que hay que mejorarle la vida, al trabajador, al obrero, al que trabaja como policía. Y con estas circunstancias con las que estamos viviendo es muy difícil, es muy difícil. Sobre todo en lo anímico, ¿cómo tomarías vos, siendo policía de Santa Fe, que el gobernador te diga, vos sos el problema? O que el presidente, que miran para un costado, que nos han sumido, yéndonos un poquito más allá, pero que nos han sumido en o han profundizado por lo menos, una de las mayores crisis económicas de las que se tenga memoria. Vamos más allá, pero ¿por qué es necesario hacer este comentario? Porque en Rosario, más allá de la seguridad que pueda proveer el servicio de policía, no se agota el problema, y se agota en la urbanización de barrios populares, se agota en los altos índices de pobreza y marginación que hay en Rosario, cada vez más familias durmiendo en colchones en el suelo, cada vez más familias comiendo en contenedores. Entonces, si el Estado no se aboca justamente a poner la guita donde hay que poner, vamos a hablar en criollo, en esos sectores, a urbanizar los barrios populares sobre todo, ¿no?, y a trabajar con tareas de campo justamente en los lugares donde tiene que estar presente el Estado, después va a ser muy fácil, si no, reclamarlo a la policía. Total, si pasa determinado hecho, es culpa de la policía, no, es culpa, o responsabilidad por lo menos, no me gusta la palabra culpa, es responsabilidad de un Estado ausente, que actualmente está intentando desviar el foco de la cuestión y cortarle el hilo por lo más fino, omitiendo todas estas omisiones, ¿no?, para la redundancia, del mismo Estado. O sea, sí, somos la provincia de Santa Fe, esto pasa en la ciudad de Rosario, somos Argentina. Para reforzar lo que dijo el señor presidente el otro día, sí, somos Argentina, un lugar creo que olvidado. Creo que esto se hace visible gracias, por casos como si no fuera lo que pasó con la familia Messi, y cuando en realidad eso pasa hace años. Sí, en Rosario matan gente todos los días, mataron a un chico de 11 años el otro día, hirieron a chicos de 11, 13 y 2 años. Pero esto los medios no lo muestran. Hasta ahora no lo escuché al gobernador ni a... Sí, pero eso los medios no lo muestran. Ni al Eso los medios ministro de Seguridad de la Nación ni al presidente no lo escuché hablar de eso. Pero igual ni hablar con la mamá o el papá del nene. No. Muestran lo que les sirve, lo que venden. Sí, total, definitivamente.
definitivamente, pero es inaceptable que en Rosario una pared valga más que una vida. Mataron a un chiquito el otro día, y matan gente todos los días, a la luz del día, ya. 4 de la tarde homicidio, 10 de la mañana homicidio, a la noche homicidio. Y si pensamos que de todo eso es responsable la policía y el mensaje que se nos está dando es gravísimo. Gravísimo y poco esperanzador. Encima, como ¿Cómo para vamos no a vivir hablar, con el... cómo vamos a Sí, hablar de un futuro si estamos en un presente inviable? encima como para no tener estrés con todo eso, un estrés constante, ¿no? No. La presión, el estrés, que deriva justamente en esta situación de incomodidad y también, como decías vos hace un rato, que el policía la piense antes de actuar, decir, bueno, mejor no hago nada porque si lo hago termino en un quilombo, termino con una causa judicial, con un procedimiento administrativo, no haciendo nunca más, cobro menos, yo tengo que llevarle respuestas y comida a mi familia. Es un cúmulo de situaciones que en general se ignoran, ¿no? No se advierten o se mira para otro lado que es mucho más simple. Porque si en total los que están de turno hacen lo mismo y nos echan la culpa a nosotros, ¿sí? Dirían los Totalmente. policías. Totalmente. Acá la respuesta no la tiene que dar un policía, sino la respuesta la tienen que dar a ver, los que fueron elegidos por el voto popular para conducir los destinos de una provincia, sobre todo cuyo eslogan de campaña fue la paz y el orden, restablecerla. Porque esto no viene, eso no es responsabilidad 100% de Perotti, no digo exactamente eso, pero justamente, ¿por qué uno se lo reprocha? ¿Por qué uno se lo reclama? Porque fue el eslogan de campaña, porque lo prometió para ser gobernador de la provincia de Santa Fe, porque veníamos ya de gobiernos socialistas donde estos hechos venían acrecentándose o incrementando, pero el eslogan de campaña, la promesa en la que basó su campaña, fue justamente la paz y el orden, no fue salud, infraestructura y educación. Fue justamente sobre los pilares de la seguridad pública. Tenemos hoy herramientas para mejorar los pilares de la seguridad pública y así no. Así no, si la persona que tiene que conducir a la fuerza dice que la fuerza no sirve o que la fuerza es el problema, y vamos a tener que esperar que tengamos la posibilidad nuevamente de expresarnos en las urnas y esperar que el próximo gobierno sea no condescendiente, pero sí considerado con las necesidades reales de la policía de Santa Fe. Ojalá sea así, porque si no... Vamos, si no, a un precipicio directamente. Y Como encima, te digo, tampoco creo que sea la solución militarizar Rosario para que no vendamos tan barato lo que fue la restauración de la democracia y los 40 años ininterrumpidos de democracia que hemos tenido. Sería una pena no hacerlo. Y aparte, insisto, previo a militarizar, yo particularmente preferiría dotar de herramientas a mi policía, que es la Policía de Santa Fe. sí. Dotar y obviamente capacitar, las dos cosas juntas. Dotar, capacitar, respaldar y sobre todo erradicar cualquier tipo de persecución que se le haga a un policía que actúa dentro de un marco legal, dentro de un marco normativo y sobre todo dentro del cumplimiento de un deber, que eso es lo que no se entiende. Que el policía si no actúa mal, no es que actúa mal porque tal vez sí puede pasar que se equivoque, pero siempre lo hace dentro del cumplimiento de un deber. Su obligación es básicamente proveer seguridad, prevenir, restaurar el orden público, o sea, el buen sentido o el buen uso de la palabra represión, por un lado. Siempre lo hace dentro del cumplimiento de ese deber específico. Pero si cumple el deber, se excede, no hace menos, y lo vamos a perseguir, ¿cuál es el mensaje entonces que nos están dando estas políticas de seguridad pública? No hagamos nada que sea un desmadre, entonces por lo menos se garantizan el acceso a la carrera, el acceso al empleo público y quedan en su casa tranquilos. Ganaría claramente en ese sentido esto que te venía diciendo, los sectores que eligen vivir con connivencia o no del Estado por fuera justamente de la ley. Sí. Y encima es algo que si no se resuelve,
se va a hacer extensivo. Va para peor, porque no se resolvió en este último tiempo y se ha incrementado en los últimos años. No hay un horizonte, o no lo veo un horizonte, si no apuntamos justamente a esto que yo te digo, empezar por la policía de Santa Fe, empezar por la fuerza. Sí. No hay otra salida. Sí, habrá después políticas públicas que se puedan incorporar, como te decía, urbanización de los barrios populares, ayuda también a los sectores más vulnerables, proveer, o mejor dicho, hacerlo conducente para que mayor cantidad de personas de este tipo de barrios populares o de sectores vulnerables que puedan acceder a educación, que puedan acceder a empleos. Acá dicen, Es el muy Estado... importante decirlo. Es muy importante decirlo, la educación y los empleos para la colocación de empleo digno para este tipo de sectores, porque justamente hay muchos jóvenes que son mano de obra muy barata para estas organizaciones y ven la salida fácil y con determinada solvencia justamente en el ingreso, ¿no?, a estas asociaciones. Entonces creo que la intervención del Estado por fuera de la policía puede de alguna manera, ¿no?, optimizarse abordando justamente estas problemáticas y no solamente diseñando, sino invirtiendo. Creo que también para que eso pase tiene que hablar de una inversión multimillonaria en la estructura de Rosario, justamente como por lo menos para urbanizar, educar y proveer de recursos a la gente. Y no me refiero a esto a proveer recursos de mercaderías, por ejemplo, porque pasa en cualquier otro lado. Proveer y controlar que suceda eso, porque hace poco también sucedió acá en Rosario que cajas y cajones de mercadería fueron allanados, en un allanamiento fueron encontradas en la casa de un líder de una organización narcocriminal, con la estampa de la Municipalidad de Rosario. Entonces no es solamente darle a la persona o a punteros para que la repartan, sino justamente ocuparse el Estado de una manera presente, de mitigar por lo menos los efectos, no solamente del narcotráfico, sino de la narcocriminalidad, porque hoy lo que más nos afecta no es solamente el tráfico de drogas, sino las balaceras y los hechos de violencia inusitados que se vinculan directamente, obviamente, con el negocio narco. Pero para romper con todo eso, entiendo yo que el problema es la desigualdad, la pobreza y la marginación que se incrementa cada día más en los barrios populares de la ciudad de Rosario. Y Rosario, entiendo, no es solamente el centro y el microcentro, es mucho más allá, de barrios, es lugares donde el Estado no ha pisado nunca, que justamente donde emergen organizaciones, ¿no?, que después lo vemos en los diarios, a los hechos lo vemos en los diarios, como te decía. Me parece que va más allá del servicio de policía, no es solamente que la seguridad se agote allí. Acá lo que te dicen es el Estado tiene olvidado a nuestra policía. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y eso en un sentido amplio. Se acuerdan para deslindar responsabilidades, se olvidan del reclamo de la policía, se impide que la policía pueda llegar a hacer un reclamo fundado en sus derechos. Sí, la tiene, desde luego, sí. No hay un interés del Estado, justamente por hoy en día, por lo menos en la actualidad, de dotar a la fuerza de mejores herramientas, mejores recursos. También hablemos del Poder Judicial en la persecución de cualquier tipo de delito cuando se vincula a policía. Es lisa y llanamente lo que hablábamos al principio también. Una presunción de culpabilidad por sobre la presunción de inocencia por el hecho de ser policía.
dentro de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares de prisión preventiva que nos otorga nuestro Código de Barrito con Santa Fe, básicamente la autoría, el principio de autoría lo tienen por probado porque es policía, y el entorpecimiento probatorio también, entonces te deja muy limitado a la hora de defendernos a un personal policial involucrado en algún tipo de delito, sea cual sea el delito, te deja muy limitado para que pueda acceder también a los derechos comunes, ¿no?, que nos otorga el ordenamiento jurídico, o sea, en el campo penal y en el campo constitucional, que la regla sería la libertad del proceso. En estos casos se opta por la excepción, que es la privación de la libertad, en la mayoría de los casos, no en todos, pero justamente porque, como te decía, el hecho de ser policía se toma en principio como un agravante, de alguna manera, por decirlo, donde procede con mayor frecuencia la prisión preventiva que la libertad. Y eso también es, de alguna manera, marca un mensaje, ¿no? Si vinculamos el proceso penal con el proceso administrativo seguido por un personal policial. Si bien el proceso penal es amplio y está dirigido a toda la comunidad, y el proceso disciplinario solamente a quien tenga una relación de empleo público con la provincia de Santa Fe, son cuestiones análogas, primos cercanos, diría yo, entre cómo se cercena un derecho en el campo jurisdiccional a cómo se lo hace en el campo interno. Pero qué increíble, ¿eh? Que ser policía sea un agravante. Ahí, a lo que te referís. A lo que un dolor de cabeza, Uh-huh. un dolor de cabeza. Sí. Pero bueno, Sí. bueno, vamos de nuestra parte a seguir intentando, seguir trabajando por mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los policías. Creemos, estamos convencidos que es el camino correcto, lo hacemos trabajando todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12. No somos quienes somos opositores a todo este régimen por la tele ni por Twitter, sino lo hacemos laburando, y en ese sentido estamos próximos a presentar este proyecto de que te hablaba, que es una reforma integral. Seguramente va a ser fines de marzo, principios de abril, donde vamos a estar en condiciones de poder tenerlo finiquitado y poder presentar esta propuesta de nuestra fundación, que ponga el foco de atención en la Policía Santa Fe. Ojalá que sí. Ojalá que se dé. Esperemos, sí, vamos a trabajar para ello. Ojalá que sí, y que lo necesitan mucho. Sí, es necesario para toda la policía y para la comunidad, porque como te decía, si se mejoran las condiciones de trabajo de la policía, el acto consecuente a ello es justamente una optimización del servicio que va a tener obviamente buena receptación por parte de la comunidad. ¿Algo más que quieras agregar, Fede? Si no, no te quiero robar más tiempo. En resumidas cuentas, en más o menos quedó en claro cuál es nuestra postura frente a estas cuestiones, nuestra posición frente a la policía y lo que venimos haciendo, que es, si bien se comparten nuestras actividades en las redes de la fundación y demás, como te decía, no somos opositores en la tele, sino trabajando todos los días desde el estudio jurídico, y bueno, una vez que tengamos finiquitado este anteproyecto, poder presentarlo y esperar que haya también buena receptación de los sectores políticos que van a ser los encargados de discutir la procedencia o no en la legislatura, ¿no?, de este proyecto. Bueno, Fede, no te voy a robar más tiempo. No, por favor. Gracias por participar. Gracias por la buena onda. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación, a vos, a tus colegas. Después seguramente vamos a hacer algún otro vivo y obviamente estás invitado que todos los jueves a las 19 juntamos con otros colegas a debatir, hacemos un cafecito jurídico, que está bueno. Siempre salen cosas. Así que, bueno, un saludo a todos los que nos hicieron el aguante y después te convocaré y haremos alguna otra más. Cómo no, un gusto. Dale, muchas gracias. Chao, Fede, cuídate. Chao, chao.